a este nuevo vivo de Asociación ACUC junto a Derechos de los Consumidores. Ahí se está conectando el doctor Fleischmann. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espérame, Diego, que me acomodo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, Gisela, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ahí se nos ve bien, ¿no? Creo que sí, estamos Sí. bien. Buenísimo. Bueno, nos retrasamos un poquito la hora, así que bueno, igualmente vamos a dar todo el contenido, así que muchas gracias a todos por estar ahí, acompañarnos como siempre. La verdad que nos escribieron un montón de mensajes que nos piden que volvamos a los vivos, pero bueno, ¿qué va a ser? No es lo mismo que el año pasado que uno estaba todo el tiempo en casa, ¿no? Era más fácil, ¿no? Cierto. Bueno, sí. Diego, te presento para los que no te conocen, ya te conocen seguramente. El doctor Fleischmann es el titular de la página de Derechos de los Consumidores en Facebook. Es abogado, especialista en consumo, así que bueno, un placer, Diego, como siempre, poder estar acá con vos, charlando un poco sobre estos temas. Hoy nos vamos a portar bien. Bueno, Sí. te presento a vos, la doctora Gisar Ricardi, es la vicepresidenta de la Asociación ACUC, y bueno, y también tiene una larga experiencia en estos temas de consumidor. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a estar charlando sobre un tema que nos pidieron un montón, que es sobre cláusulas abusivas. Pero lo mejor es que vamos a estar charlando sobre cómo aplicarlas a la práctica, ¿no? Que salir un poco de la teoría, ¿no? De qué es una cláusula abusiva, vamos a trabajarlo igualmente en esta charla, pero ver un poco cómo se aplican en contratos concretos y qué hacer como consumidor cuando nos encontramos con una cláusula de este tipo, ¿sí? Sí, bueno. Bien. Primero, lo primero que tendríamos que definir qué es una cláusula abusiva, de dónde surge. Bueno, la cláusula abusiva está en la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 37, que dice que son las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daño. Esas cláusulas se van a considerar abusivas. Ujú. Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, y las Sí, cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Todas estas bien. cláusulas se consideran como no convenidas. O sea, si en un contrato, en los famosos contratos de adhesión, que son los contratos donde las partes no tienen la posibilidad de discutirlo, por ejemplo, en los contratos de medicina prepaga, contratos bancarios, contratos de telefonía celular, donde uno firma y no discute las cláusulas. Bueno, esos Claro. son los contratos de adhesión. Ahí se dan habitualmente las cláusulas abusivas. Sí. Bueno, ¿qué Te hago una consecuencias te trae pregunta esto? antes de pasar a eso y de empezar a desmenuzar un poco de cómo se aplica esto en la práctica. La gente muchas veces nos dice esto, ¿no? Recurren a la asociación y nos preguntan, mira, yo firmé este contrato y el contrato dice tal cosa, de repente puede ser un contrato bancario, puede ser un contrato de medicina prepaga. ¿Qué le responderías a esas personas que me preguntan, esto tiene valor porque yo lo firmé, ¿no? Viene un poco la mentalidad del código de Vélez, ¿no? Desde antigua en donde uno suscribía un contrato de parte a parte, o sea, yo suscribí un contrato con vos, Diego, y ese contrato se tenía que respetar, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando yo suscribo con Swiss Medical, con el plan de ahorro, con telefonía celular, con medicina prepaga en general. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en estos casos las cláusulas se tienen por no convenidas. Entonces uno hace la denuncia en defensa del consumidor o en el COPREC, donde prefiera, y bueno, y uno va a discutir esas cláusulas y se las va a tener por no convenida. Defensa del consumidor va a tener como esas cláusulas como no convenidas, como si no existiera el contrato, O sea que yo, como si no existiera esas claro, cláusulas en el contrato. El contrato es válido salvo esas cláusulas. claro, y el juez lo que tiene que hacer es integrar el contrato, esto que dice la ley, que es que significa que tiene que interpretarlo de manera conjunta, ¿sí? Es como si esa cláusula no estuviera, como decís vos, Diego, pero hay que interpretarlo de manera integrada, ¿sí? No de manera aislada, porque a veces las cláusulas pueden desvirtuar un poco, ¿no? Sacarle una cláusula al contrato puede dejarlo medio raro, ¿no? Bueno, a Bueno, ver, sí, bueno. estabas comentando. Sí. Bueno, ¿qué consecuencia va a traer esto? Si soy consumidor, ¿qué consecuencia? ¿Qué puedo hacer yo, aparte de ir a defensa del consumidor? Supongamos que en defensa del consumidor me dan la razón, lo multan, pero la empresa continúa con esta cláusula. ¿Qué hacemos?
Bien, bueno, en estos casos, sí, como decís vos, primera instancia vamos a defensa del consumidor, vamos a COPREC y lo planteamos, sí, eso es importante. ¿M? Más allá de que el mediador, conciliador, perdón, conciliador, ¿no? Después hay problemas con los términos. El conciliador de consumo o el audiencista no tiene la facultad de invalidar la cláusula en sí, porque no es un juez. Siempre existe la vía de la justicia para reclamarlo. Si el juez es el único que puede declarar la nulidad de una cláusula. Así que en esos casos no queda otra que plantearlo en la justicia, y es fácil determinar cuándo una cláusula es abusiva. ¿Sí? Después lo vamos a ir viendo, pero eso sería el camino que tiene que hacer el consumidor cuando advierte que el contrato tiene algo que no le cierre, ¿no? Como decías vos, Diego, que de repente uno tiene más derechos que el otro, o que de repente a mí me mandan a litigar o a hacer juicio a una jurisdicción que no es la mía, ¿sí? Que eso, o invierte la carga de la prueba, de repente yo tengo que probar cosas que no me corresponden o que no tengo, ¿no? Va un poco por ahí. Sí. Bien, Sí. perfecto, Diego. Sí. Sí. Bueno, estas prácticas abusivas son bastante comunes, lamentablemente, en los contratos de adhesión. Las empresas siguen poniendo las cláusulas abusivas a pesar de que saben que no las deben poner. El departamento jurídico de las grandes empresas no se dan cuenta que esas cláusulas se van a caer y las siguen poniendo. Más en temas como planes de ahorro, por ejemplo. Claro que encima ahí el que controla es el IGJ, o sea, es algo absurdo que la misma IGJ en sus resoluciones establece que las cláusulas del contrato se deben ajustar a la ley de defensa del consumidor y después los planes de ahorro presentan los planes para su aprobación y los aprueban igual. O sea, eso es algo, como dice el colega amigo Diego Vila, ¿no? Más que un contrato abusivo, ya es una estructura abusiva, digamos, toda la estructura del plan de ahorro es abusiva. Que bueno, nosotros lo hemos trabajado en una charla, vos me comentabas que te estaban pidiendo que repitamos esa charla de planes de ahorro, sí, en cualquier momento, porque la verdad que es un sistema bastante complejo incluso para los abogados de comprender, tiene muchas prácticas y cláusulas abusivas que están legitimadas, digamos, por la misma IGJ. O sea, es totalmente contrario a lo que disponen las normas. Entonces sí, la verdad merece un análisis aparte como un contrato de consumo. Sí. Diego. El tema es que la IGJ, la verdad, que no controla lo que debería controlar. La IGJ acepta todos estos contratos de planes de ahorro en vez de decir, bueno, estas cláusulas no lo pueden poner, pero la IGJ desde siempre, no desde ahora, desde siempre no controló. Y permite que las cláusulas de los planes de ahorro sean claramente abusivas. Es que sabés que es lo peor también que todos los planes, todos, tienen la misma estructura. O sea, no es que Volkswagen tiene un contrato, Fiat tiene otro contrato, todos tienen más o menos las mismas cláusulas. Esa es la realidad, sí. Sí, sí, sí. ¿Querés que veamos algunas de estas cláusulas que tienen los contratos de adhesión? Dale, Mira, hablamos un poco de las cláusulas de los contratos de adhesión en los planes de ahorro, si en querés, los puedes planes. contar. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco de esto porque es un tema que nos preguntan un montón y que genera muchas dudas en todos los consumidores, ¿sí? Entonces, para poder defenderse cuando leen un contrato, para que sepan, ¿no? ¿Cuáles son estas cláusulas? La primera que yo tengo marcada, que a mí me parece siempre súper interesante, no solo en los contratos de planes de ahorro, sino que también se puede dar en los contratos de préstamos, ¿sí? Es muy común, violando la ley de defensa del consumidor, lo que sería el artículo 36, que es la jurisdicción del consumidor, ¿sí? Cuando uno es consumidor, tiene derecho a iniciar acciones, y cuando inevitablemente tenemos que ir a la justicia, tenemos derecho a iniciar esas acciones en el domicilio en el cual nos encontramos, ¿sí? O en todo caso, yo como consumidor tengo el derecho a elegir dónde quiero iniciar. Si quiero iniciarlo en mi domicilio, si quiero hacerlo en el domicilio del proveedor, ¿sí? De la empresa, o si de repente quiero hacerlo donde celebré el contrato. Sí, tengo un abanico de posibilidades, pero las empresas de ninguna manera me pueden condicionar, ¿sí? El domicilio. Y esto pasa mucho, Diego, ¿no? No sé si vos lo has visto en los contratos que de repente te ponen, sí, este contrato se ejecutará, o sea, las cuestiones que surjan se van a plantear en la justicia tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que vive de repente en Mendoza y lo obligan a litigar acá en Buenos Aires, ¿no? Tendría que viajar todo el tiempo, ¿no? ¿Vos qué opinás de eso? ¿Es Bueno, abusivo? eso es claramente una cláusula abusiva. Siempre se debe elegir el domicilio del consumidor. La ley habla de eso. El consumidor puede elegir en dónde litigar y
Bueno, y esa cláusula que diga que solamente se puede litigar en el domicilio del proveedor es nula. Es- Acá está preguntando sobre el plan de ahorro de vivienda. Supongo que habla de las viviendas prefabricadas. Bueno, hay mucho denuncias por viviendas prefabricadas en estos contratos de las viviendas prefabricadas y son los rubros más denunciados en defensa del consumidor. Ni hablar. Seguramente muchas de las cláusulas que estemos charlando ahora sean de aplicación no solo para el contrato de plan de ahorro de automotores, ¿no? Sino de todos los contratos de consumo en general. Esto de la jurisdicción se plantea en muchos contratos, ¿sí? Así que siempre estén atentos a esto, ¿no? Del domicilio del consumidor. Otra de las cuestiones claves es lo que vos hablabas al principio, la carga de la prueba, ¿sí? En principio, nosotros, si lo pensamos desde, somos un consumidor común, ¿no? Todos los que no son abogados y nos estén escuchando, el sentido común nos dice que si yo planteo algo, yo lo tengo que probar, ¿o no? Yo Sí. tengo que probar lo que planteo. Bueno, cuando ustedes son consumidores, esto no es así, en realidad, ¿sí? Yo voy a aportar toda la prueba que yo tenga, pero ¿qué pasa, Diego, por ejemplo, si el contrato mío lo tiene el proveedor y yo no lo tengo? Que a veces pasa que a mí no me dan el contrato, ¿no? Los bancos, por ejemplo. Uno va, firma, 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 y el contrato ¿dónde está? No me lo dan, ¿no? Entonces, en esos No, casos existe lo que se llama la carga dinámica de la prueba, ¿no? En donde el que está en mejores condiciones siempre tiene que probar, ¿no? Lo que plantea, no solo lo que plantea, sino también proporcionar información para esclarecer la cuestión, ¿no, Diego? ¿Qué pasa en estos casos con los proveedores? bueno, o sea, el proveedor tiene que aportar toda la prueba que tenga que ayude a dilucidar el caso, ayudar a ver quién tiene razón. Bueno, el que está en mejores condiciones debe aportar la prueba. Acá, como en el caso que vos estás hablando, es el proveedor el que está en mejores condiciones. Muchas veces los bancos obviamente están en mejores condiciones que el consumidor de probar un montón de temas, Tal cual. ya sea en los robos de los casqueros automáticos, donde los bancos tienen que tener las cámaras de seguridad. Bueno, si el consumidor dice que no retiró el dinero, bueno, el banco va a tener que demostrar con la cámara que el consumidor fue el que retiró el dinero, por ejemplo. Y Claro, pero si hay una cláusula que dice que no se hace responsable, no, el banco está obligado a tener la cámara de seguridad. Y otro de los temas importantes es el tema de la medicina prepaga, que sí, hay mucho también, cláusulas abusivas. sí, sí, ni hablar. Uno de los temas de medicina prepaga es el aumento en la edad. Bueno, Sí, cuando uno tiene 10 años en la prepaga y cumplió 65 años, no se puede aumentar por rango etario. claro. Hay todo una laguna jurídica porque había una resolución que hablaba de que no se podía aumentar a ninguna edad, pero esa resolución fue derogada, por lo tanto es medio discutible si se puede aumentar a otra edad, pero Sí, solamente se podría aumentar. sí. Eh, No, yo te voy eh, a contar mi postura, ¿no? Porque nosotros desde ACUC hicimos muchos reclamos en torno a esto, pero sí, continúa y luego yo te agrego. dale. Solo se podría aumentar, alguna de las posturas dice, solo se podría aumentar en Sí, el caso que en el contrato figure que a tal edad se va a aumentar, que se avise con 30 días de anticipación, o sea, un preaviso de 30 días, sí. y que fuera autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, ¿qué opinas vos? Bueno, yo tengo mi opinión particular y con este planteo hemos trabado muchas medidas cautelares a favor, así que si están escuchando seguramente les pueda servir. Yo lo que considero es esto, de acuerdo a la normativa vigente y al reglamento de la ley de medicina prepaga, ¿sí? Si una persona tiene menos de 65 años, no se puede aumentar la cuota por edad. Solo se puede aumentar, esto por una interpretación, digamos, de la ley y del reglamento, ¿sí? Solo se puede aumentar si vos tenés más de 65 años y siempre y cuando no tengas más de 10 años en la prepaga, ¿sí? O sea que solamente te pueden aumentar si cumpliste 65 y tenés menos de 10 años de antigüedad, ¿sí? Esa sería un poco la idea. ¿Qué pasa si me aumentan antes? ¿Qué dicen las empresas?
siempre con el mismo argumento. Bueno, pero usted firmó un contrato, en el contrato dice que cada tantos años se te va a aumentar de edad. Cumpliste 30, te aumentan la cuota. Cumpliste 40, te aumentan la cuota. O sea, por tu cumpleaños vas a recibir el aumento de cuota. Bueno, eso para mí, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la CUP, que es lo que nosotros planteamos siempre, es una cláusula abusiva, ¿sí? El tema, ¿cuál es el gran problema de esto? Que se dictó una resolución en el año 2019 que dice que las empresas de medicina prepaga pueden aumentar por edad antes de los 65 años. Resolución totalmente nula, digamos, contraria a la ley, a una ley que tiene su propio decreto reglamentario, o sea, y aparte es un decreto, ¿no? Esto que se dictó, con lo cual es totalmente inconstitucional. En resumen, para no aburrirlos, las cláusulas que permiten los aumentos por edad son cláusulas abusivas, ¿sí? Por más que ustedes las firmen y las acepten, las pueden cuestionar y los jueces hacen lugar a esto, ¿sí? O sea, es una realidad. Así que bueno, me lo pueden plantear. Sí, bueno, yo coincido con Acuque y con vos. Para mí, la cláusula que diga de que se puede aumentar a cualquier edad es abusivo. Y yo Sí, voy a la justicia a reclamar eso. Lo que eso digo es que hay una parte de la doctrina que dice que se sí, puede por esta resolución, porque bueno, uno tiene que plantear todo, las dos posturas. sí, por supuesto. Pero bueno, sepan que este reglamento se puede cuestionar, la inconstitucionalidad, esto ya está más dirigido obviamente para los abogados, pero las personas que se encuentran en esta situación y muchas veces me dicen, pero yo firmé, acá en el contrato dice esto, la empresa me dijo que me pueden aumentar, bueno, no, eso no es válido. Obviamente que tenés que ir a juicio. Esa es la mala noticia, ¿no? De que no es que uno manda una carta documento o levanta un teléfono y le dice, pero la resolución es inconstitucional, a nadie le importa. Lamentablemente, hasta ahora lo que hay que hacer es eso, por vía de amparo, cuestionarlo, no nos queda otra salida. Lamentablemente es así, pero bueno, yo estoy convencida de ese planteo porque está en la ley. Y si está en la ley, esto pasa con lo mismo con la ley de defensa del consumidor. Si está en la ley, no puede haber ni un decreto, ni un reglamento, ninguna norma inferior que pueda contradecir la ley, ¿no? Esto es básico. Sí. Sí, lo tienen Sí, que... bueno, hay muchas resoluciones de la Secretaría de Comercio que son lamentables. Bueno, eso no sé a cuáles te referís, pero bueno, no sé. Eso no. Bueno, eso es otro tema. Diego, no sé, continuamos con otra cláusula. A ver, Sí, otro... no, podemos hablar cómo influye el indubio pro consumidor en las cláusulas abusivas. Dale, ¿querés explicarlo vos? Sí, bueno, el indubio pro consumidor es que en caso de dudas estará a favor del consumidor. O sea, si el juez tiene dudas si la cláusula es abusiva o no es abusiva, se va a estar a favor del consumidor, o sea, por la nulidad de Sí, esta cláusula. ok. Eso en caso de las cláusulas abusivas. Siempre se estará a favor del consumidor. Esto lo dice la ley de defensa del consumidor, es uno de los principios del derecho del consumidor. Esto en caso de dudas, siempre se estará a favor del consumidor. Sí, que no siempre pasa, ¿no? No Sí. siempre es la triste realidad, más allá de que lo dice la ley en el artículo 3 lo pueden buscar, y también cuando obviamente se interpreta el contrato, de repente hay dos normas que se contradicen, bueno, siempre a favor del consumidor. Pasa en la práctica, a veces sí, a veces no. Ahí nos comentaban que el tema del IGJ, sí, el IGJ es un órgano que lamentablemente está lejos de controlar los planes de ahorro, lejos, porque son planes totalmente abusivos, denunciados, tienen montones de acciones judiciales, de acciones colectivas en contra de cláusulas abusivas y sin embargo siguen haciendo lo mismo. Así que bueno, es para discutirlo bastante, ¿no? Otro tema, Diego, sí, Espera, hay una pregunta. ¿Cómo es eso de que desvirtúa las obligaciones? En realidad o limite la responsabilidad por daños, o sea, una cláusula que diga, bueno, el banco no se hace responsable por el daño, la empresa de medicina prepaga no se va a hacer responsable por los médicos que tengan su cartilla, por mala praxis, todas esas cosas. todo lo que ustedes observen que no es justo, porque en un contrato siempre digo lo mismo, tienen que observar que haya un equilibrio, ¿no? Las dos partes tenemos que tratar de ser iguales. En la práctica esto no pasa y por eso está el derecho del consumidor
para tratar de compensar con esta normativa la desigualdad natural que existe. Porque claramente yo no estoy al mismo nivel, ni Diego, ni ninguno de nosotros estamos al nivel de Swiss Medical, de Volkswagen Plan de Ahorro, somos económicamente inferiores, a nivel informativo somos inferiores, tenemos un poder distinto del que tienen ellos, ¿no? Uno no va a la agencia y le dice, bueno, yo quiero esto, lo otro. No, uno tiene que aceptar lo que te proponen o no aceptar. Por eso son contratos de adhesión y por eso está toda esta normativa y este indubio pro consumidor para defendernos. Y ligando esta pregunta que nos hacían, uno de los temas justamente que íbamos a charlar hoy es el tema de la responsabilidad, ¿no? Que muchas veces se eximen de responsabilidad a las empresas por contrato, esto que decía vos, Diego, y en el derecho del consumidor rige una responsabilidad que es objetiva. ¿Querés comentar un poco esto de qué significa que sea objetiva y no subjetiva la responsabilidad? Bueno, o sea, lo que no va a importar es si hubo culpa o dolo. Lo importante es el daño concreto, para explicarlo más o menos, para que lo entiendan todos. Acá lo que va a importar es el daño que le ha ocasionado al consumidor. Claro, exactamente. O sea, en la medida que haya daño, ya está, listo, hay responsabilidad. En cambio, en otros casos hay que probar que hubo una culpa, un dolo, una intención, ¿no? Eso es una responsabilidad subjetiva. Recuerden entonces que para el derecho del consumidor, si hay daño, yo puedo reclamar siempre, ¿no? Bueno, Diego, otra cuestión también que tiene que ver con los planes de ahorro es este tema del reajuste de las cuotas, ¿no? Que muchas veces nos preguntan, ¿es válido que me aumenten la cuota del plan tanto todos los meses? No sé, Bueno, el tema también está relacionado con el IGJ, que sí, permite que se aumente todos los meses y bueno, estos aumentos, en realidad la única posibilidad que tiene la gente es ir a una demanda. sí. No se puede arreglar en defensa del consumidor ni en el COPREC, ahí no van a obtener una solución. La única manera que tienen para evitar estos aumentos constantes de cuotas es una demanda judicial. Tal cual, con medida cautelar en donde pidan, ¿sí? Antes de que se resuelva toda la cuestión de fondo, de un proceso y pasen todos los años del juicio, decir, bueno, a ver, yo puedo pagar hasta un 60% de la cuota. Generalmente, y las últimas medidas cautelares en este tema establecen un 60% de la cuota, ¿sí? Yo voy a un juez y le digo, miren, me aumentaron la cuota tanto, bueno, yo voy a pagar el 60% hasta tanto se resuelva, porque la realidad es que los aumentos de los últimos años han sido muy excesivos. Y las resoluciones del año pasado, que los invito a ver el vivo que hicimos el año pasado, sobre este tema, no solucionaron este tema, esta cuestión, simplemente patearon el pago para adelante, ¿no? Todas las resoluciones. Acá dice, no me quieren dar acceso a la cuenta porque no tengo el plástico. Y ellos no están, no saben decirme cuándo lo van a Cuando, mandar. Bueno, sí, cuando supongo muchísimo. que se resumen de la Ah, cuenta sí, de un sí, 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 banco. Bueno, sí. bueno, tiene que reclamar, haga la denuncia en el COPREC o en defensa del consumidor y se lo tienen que resolver. Claro, es el derecho a la información. Yo tengo derecho a recibir el contrato y toda la información que necesito, antes, durante y con posterioridad al contrato. Esa es la realidad, ¿sí? Hay muchas denuncias de este tipo, ¿no? Sobre todo en contratos bancarios que tienen que ver con esto de que los bancos no les dan los contratos o no le dan información, en que el consumidor dice, bueno, quiero saber cuál es la tasa que me están aplicando de interés a este préstamo. Y no lo saben, no te lo dan, es la realidad. Ahí nos comentaba Clarisa, que creo que fue la que hizo la pregunta, el acceso al dinero. No te quieren dar absolutamente información de nada. Bueno, eso está mal. Yo lo que recomendaría en ese caso, Clarisa, es primero que mandes una carta de documento, como para que conste que vos reclamaste por una vía fehaciente por tu derecho a la información. Que la información tiene que ser siempre completa y clara, es un derecho, además de ser de orden público, porque lo establece la Ley de Defensa del Consumidor, es un derecho constitucional, que está en el artículo 42 de la Constitución. Entonces, no hay forma de que te lo nieguen. Y después podrás iniciar el COPREC, Defensa del Consumidor y eventualmente acciones judiciales que consideres, ¿sí? Pero por lo menos tenés la prueba de que vos los intimaste. Eso siempre lo recomendamos, ¿no? Otro Bueno, tema, Diego, el tema de las penalidades, ¿no? Esto pasa muchísimo en los contratos en donde si yo como consumidor no cumplo, me aplican cláusulas penales, moras, sanciones, caducidad de los planes de ahorro. Ahora,
Si la otra parte no cumple, ¿qué pasa? Bueno, No pasa bueno, nada. la única manera de sancionarlo es a través de defensa del consumidor, que va a aplicar apercibimiento, multa, y bueno, y después puede aplicar el daño directo, que mucho defensa del consumidor no lo aplica el daño directo, que lo tiene que pedir el consumidor el daño directo. Claro, sí, 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 sí. La verdad que es bastante difícil. ¿Por qué? Porque quizás yo en mi caso en particular puedo anular, porque esto es importante decirlo también, ¿no? Cuando alguien va a la justicia y pide la nulidad de una cláusula y los jueces dicen, bueno, está bien, esta cláusula es nula, se aplica a mi caso. Pero no puede ir Diego, por ejemplo, al plan de ahorro y decirle, ah, no, pero en el caso de Gisela se declaró que esta cláusula es nula. No, en ese caso no se puede. Son, digamos, los efectos son para la persona que lo inicia, ¿sí? No son erga omnes para todos, digamos, como se dice, sino para uno solo, ¿verdad? Sí, Fundamental. para el caso particular. Sí, para el caso particular, ahí está. Perfecto. Diego, tenemos otro contrato, otra cláusula para analizar. Uno de Por los ahí. temas que podríamos hablar es el tema de los concursos, los sorteos, cuando dice hay sorteo y te dicen, bueno, si compra esto usted se puede ganar un auto, lo que sea. Bueno, tiene que decir sin obligación de compra. Ahora, Exacto. esto está basado en el artículo 10 de la ley de lealtad comercial, que dice que queda prohibido promover o organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza en los que la participación esté condicionada en todo parte a la adquisición de un producto o a la contratación de un servicio. O sea, Mm, a usted no lo pueden obligar a contratar o a comprar a ese producto para participar de ese sorteo. claro. Ahora, hay una discusión, es si debe haber una igualdad entre el que lo compra, o el producto o el servicio, Mm, y cualquier participante. La Cámara ha dicho que deben estar en un pie de igualdad, pero bueno, hay toda una doctrina donde dice, bueno, se cumpliría con este artículo 10 dándole una posibilidad al que no contrata o al que no compra este producto de que participe. Pero eso no significa que sea igual las chances de ganar, por ejemplo, el auto que el que compra el producto. claro, sí, En mi opinión, debería ser igual, debería ser como igual, dijo sí. la Cámara. Yo coincido con esa postura. Y también es muy común esto de ligar un producto a otro, ¿no? Esto que decías vos es uno de los casos, pero también puede pasar, por ejemplo, en telefonía celular, que a veces te venden un aparato y te obligan a contratar un plan y a estar con ese plan, por ejemplo, un año. Eso sería una práctica abusiva también, ¿verdad? Sí, que te dicen Sí. que tenés que permanecer un año Ujú. con esta empresa. Bueno, eso es una cláusula abusiva. Claro, tiene Te venden el celular, las sí, empresas dicen que te lo venden más barato porque te lo dan por un año. Bueno, eso es mentira. es mentira. Eh, Vos lo comprás y a los 10 días te puede cambiar de empresa. Y si no te lo aceptan, hace la denuncia en defensa del consumidor del COPREC. No te lo van a aceptar, es lo más probable que te diga o te cobran penalidades y demás, y eso pasa mucho también, pero siempre decimos lo mismo, reclamen y traten de ir a defensa del consumidor para hacerlo valer, ¿no? Y si no, bueno, la Sí, justicia en instancia, prueben la justicia nueva de consumo, a ver qué tal. sí. Te iba a decir, Diego, con relación a esto, entonces, bueno, no sé si quedaba alguna más, alguna cláusula Hay más. casos, no puedo leerlo bien, hay casos de abuso a Sí, jubilados, en casos de jubilados, en los a ver. créditos personales. Sí, bueno, el caso de los jubilados en los préstamos personales, el tema es que la tasa de interés es muy alta y bueno, Sí, y por supuesto que hay cláusulas abusivas y sí. que, pero bueno, Es que hay a que veces reclamar. claro, es que a veces las tasas de intereses, muchos no consultan eso, ¿no? Las tasas de los bancos, de las tarjetas de crédito, bueno, a veces refinanciar la tarjeta es el peor negocio que uno puede hacer porque las tasas son muy, muy altas, ¿no? A veces no queda otra, obviamente, y la necesidad hace que mucha gente busque esta opción.
pero bueno, lamentablemente sí, son aprobadas por el Banco Central esas tasas, así que en esos casos mucho no se puede hacer. El Banco Central es otro tema, pero bueno, en lo que respecta a las cláusulas abusivas, IGJ y demás, los jueces son bastante flexibles en ese sentido y declaran la nulidad. Por lo menos en los casos que hemos visto, en general hacen lugar, ¿verdad? Eso Y sí. otro de los temas que te ponen los bancos es el seguro, Ah, sí, que, los seguros de bueno, edad. te incluyen un montón de seguros que vos no los querés y te los incluyen en los préstamos. Bueno, ahora en las tarjetas de crédito uno puede renunciar al seguro de vida, por ejemplo, que Claro, antes era obligatorio. Ahora uno puede renunciar a tener un seguro de vida, que es en realidad un seguro sobre saldo deudor. sobresaldo No deudor. es un seguro de vida normal donde le van a pagar a los deudos, a los herederos algo. No, Es eso, para cubrir claro, eso, te moriste para y cubrir la deuda. No es un seguro de vida normal, digamos. O la exacto, gente exacto. lo confunde. Sí, la gente lo confunde mucho y también confunde esto, muchas veces me consultan si tengo que aceptar el seguro que me proponen. De repente, no sé, voy a un plan de ahorro y saco el auto y el auto viene con el seguro X, la caja, lo cualquiera, el que se les ocurra. ¿Lo puedo cambiar o me tengo que Y, quedar con el que me no, imponen? bueno, las empresas están obligadas a darte 5 empresas. Ujú. Cinco compañías de seguro, y uno puede optar por cualquiera de las 5. Hay todo un tema de discusión sobre si uno podría optar por cualquiera que fuera de estas 5. Bueno, las empresas dicen, bueno, si como el auto está prendado, si usted me contrata un seguro que no cubre nada, a mí no me sirve. Por lo tanto, yo me tengo que Claro. asegurar que en caso de un siniestro, la compañía me va a pagar. Por lo tanto, yo le doy entre 5 para optar. Yo ahí considero que no es abusivo, que es si te dan entre 5 para optar. Sí, Pues si siempre y no, la cuando los empresa... precios sean dentro de lo que es el mercado, digamos, ¿no? O sea, obviamente, Sí. porque a veces pasa que te proponen uno solo con un precio totalmente distinto al que consigue el consumidor por su cuenta. Y la realidad es que es todo un negociado, ¿no? El plan de ahorro es un entramado de contratos conexos, en donde está el contrato de seguro de acá, bueno, todos, ¿no? En otra oportunidad, si quieren, lo desarrollamos más en Sí. detalle, ¿no? Si les interesa el tema, lo volvemos a reiterar un poco y vemos las últimas tendencias en jurisprudencia para que lo tengan en cuenta también los que les interesan los planes de ahorro. Y vinculado con esto, Diego, también otra de las cláusulas súper abusivas que están en todos los contratos, sobre todo crediticios, ¿no? Cuando uno va a sacar un crédito, cuando tiene una tarjeta, es esto de que hasta que yo no pago la deuda no me puedo dar de baja. ¿No? Muchas veces, no sé si te han comentado esto a vos consumidores, de decir, bueno, quiero darme de baja de la tarjeta Cencosud, no sé, Falabella, X, no, bueno, Falabella ya se fue, pero bueno, tarjetas de compra, tarjetas de crédito, lo que sea. Yo puedo darme de baja del servicio, del producto que tengo y después pagar la deuda, digamos, o Sí, sea, obviamente. obligar a continuar hasta que pago. No, bueno, obviamente que uno pide la baja cuando quiere, en el día que quiere, no te pueden obligar a que sea el día 30. Puede uno darle de baja desde el 1 al 30 el día que uno quiere, y a partir de ese día no le pueden cobrar más, ¿no? Y toda la deuda que tiene la va a pagar después, pero la baja se la tienen que dar hoy día 6. Uno pide la baja y le pueden cobrar del servicio hasta el día 6. No le pueden cobrar todo el mes, le tienen que No, cobrar los 6 días. de ninguna manera me pueden obligar a quedarme con algo que no quiero porque soy deudor, ¿no? Es una cláusula totalmente abusiva también que está previsto dentro de las normativas de cláusulas que no pueden incluirse en los contratos. Sin embargo, en la práctica pasa un montón. Y otra cosa que me gustaría que charlemos, que a veces se genera confusión, es esto de por un lado está la cláusula abusiva que está dentro del contrato, pero también hay prácticas abusivas, ¿no? Hay situaciones que son abusivas sin que yo celebre el contrato directamente, ¿no? Esto fue incorporado al Sí, Código Civil en la última reforma, que antes no estaba contemplado en la ley, pero igual, bueno, de facto se daban prácticas abusivas, ¿cierto? sí. Bueno, Ujú. acá están hablando de dónde surge esto de los 5 seguros. Hay una resolución de la IGJ sobre los planes de ahorro, que habla La de U que tiene que haber es la resolución 5 seguros.
5 compañías, no 5 seguros, 5 compañías de seguro para optar. Generalmente está todo en la resolución 8 del 2015 de la IGJ y se regula mucho de lo que es el plan de ahorro, sin perjuicio de que hay un montón de resoluciones más. Les vuelvo a recomendar el libro de tutela del consumidor de planes de ahorro de Diego Vila, que explica de manera muy sencilla y súper práctica para todos los que son abogados y los que no lo son, cómo funciona el plan de ahorro y cada uno de los entramados que tienen. Así que siempre me olvido de traerlo para mostrarlo. Bueno, la próxima Bueno, La bueno. próxima. ¿Qué más, Diego, tenemos acá? Bueno, de plan de ahorro hay 3 millones de cláusulas, esas si querés las tratamos en otro vivo para no aburrirlos con un tema que por ahí no viene al caso. No sé si nos queda alguna pendiente de los otros contratos o algo más que decir con relación a planes de ahorro o alguna otra pregunta que nos quieran hacer. Bueno, otro de los temas es Sí. las cajas de seguridad. Ujú. Ahora pasó de vuelta de alguien que le han robado dinero de la caja de seguridad. Bueno, hay contratos bancarios donde dice que tienen un monto máximo de devolución. Bueno, esa cláusula es abusiva. Sí, Si uno puede demostrar que la caja de seguridad tenía bienes por un monto, el banco está obligado a devolverle sí, lo que le robaron. Y el exacto. banco no puede eximirse de la responsabilidad porque justamente el objeto del contrato de una caja de seguridad es la seguridad, o sea, que no lo roben. No es como que puede eximirse la responsabilidad por culpa de un tercero. Bueno, acá el objeto del contrato es la seguridad. Bueno, con indicios alcanza para probar lo que había ahí en la caja de seguridad. Si Tal uno cual. vendió una propiedad, se supone que el dinero de la venta de esa propiedad está en la caja de seguridad. Si uno prueba que vendió una propiedad y que el dinero se supone que está ahí. Si uno tiene fotos de joyas, se supone que estaban en la caja de seguridad. Por lo tanto, el banco con esos indicios debería pagar. Quería pagar. No se da en la práctica, termina casi siempre en una demanda. Termina en una demanda, pero hay muchos fallos a favor, ¿no? Del consumidor en ese sentido. Lo que sí les quiero decir es que a veces no se asusten, ¿no? Por eso es importante escuchar todo esto, internalizarlo y que ustedes lo tengan en cuenta como herramienta a la hora de defenderse, ¿no? Por más que no sean abogados, ¿no? El derecho del consumidor tiene eso de lindo de que por más que uno no sea abogado, no tenga la profesión en sí, puede ejercerlo igualmente y hacer valer sus derechos. Muchas veces las empresas, los bancos sobre todo, te hacen creer cosas que no son ciertas. Por ejemplo, a mí el otro día también voy a tramitar a renovar mis tarjetas al banco y me querían ofrecer un seguro por robo en cajero. Viste que ahora están ofreciendo esto, ¿no? De que si, bueno, me roban de repente al salir del cajero, yo estoy cubierta, ¿no? Me lo devuelve el banco. Y la chica me dice, no, porque si te llega a pasar de repente, no sé, estás en un cajero y te vienen a robar, el banco no te va a pagar nada. Yo decía, bueno, está bien. Ok, está bien, pero bueno, porque uno sabe y dice, bueno, no, esto no es así, ¿no? Si tuviera la mala suerte, ¿viste? De que eso me pasara, que nos puede pasar a cualquiera, yo sé que puedo reclamar y el banco me tiene que responder, porque hay un deber de seguridad por parte del banco, hay cámaras y demás instaladas en el cajero. Pero bueno, obviamente no me voy a poner a discutir con la chica del banco, pero Sí. muchas veces te asustan, ¿no? No solo con esto, con un montón de cosas que te dicen. A veces te apuran también en los planes de ahorro. Yo la tengo con los planes de ahorro porque la cantidad de reclamos que recibimos de este tema es increíble, ¿no? De gente que por ahí está por adquirir el automóvil y le dicen, no, ahora me tenés que dar un recibo de sueldo de más plata al que originariamente me pediste, o me tenés que presentar otro garante. Y la gente dice, pero pará, o sea, yo en el contrato, que muchas veces es una hojita así escrita a mano, lo que te hacen en el plan de ahorro, me pusiste y me prometiste tal cosa. Y te dicen, ah, bueno, no sé, viste, te dan 1000 vueltas, nunca cumplen. Entonces, siempre les recomiendo lo mismo. Primero, tranquilidad, ¿no? Hay que pensar todo, hay que buscar información, asesorarse y no asustarse, ¿no? No creer siempre lo que te dicen, ¿no? Bueno, acá están diciendo que de un banco que le exige que pague la deuda antes de dar de baja la tarjeta. No, usted puede dar de baja la tarjeta cuando usted quiera. Si Cuando tiene quiera. deuda, después usted va a tener que pagar la deuda. Eso es otro tema. Sí, Pero la tarjeta usted puede darle de baja cuando quiera. Si el banco se niega, haga la denuncia en defensa del consumidor o en el COPREC. Nada exacto. más. La baja usted la puede pedir cuando quiera, con deuda o sin deuda. Y después va a pagar la deuda, eso es otro problema. Eso prospera, generalmente prospera, no hay ningún problema.
en Coprec. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, no sé si te pasó, Diego, alguna vez, no pediste una tarjeta y de repente te cae la tarjeta, vos decís, bueno, la guardo en un cajón, no la voy a usar. Y después de 2, 3 años te das cuenta de que tenés una supuesta deuda y no sabes de dónde viene, ¿no? Eso pasa. Bueno, eso lo pueden cuestionar, lo pueden anular en el ámbito de Coprec, generalmente, ¿no? Yo les recomiendo siempre que manden carta documento, de ser posible, si tienen esta posibilidad, no en todos los casos, pero en casos como estos, ¿no? A veces de querer dar la baja para evitar que se siga cobrando un paquete, un servicio, lo que sea, den la baja por carta documento y ya tienen una notificación fehaciente, ¿no? Y bueno, inicien Coprec, que es gratuito, también lo pueden hacer en cualquier momento, eso siempre, la recomendación. Justamente esta semana me llegó una tarjeta de crédito de la cual yo no la pedí. Bueno, ojo que no te venga con deuda, que no se te genere deuda. No, a mí me ha pasado muchas veces, pero la verdad que he tenido la suerte que nunca se me generó deuda, ¿no? Yo las tiro por ahí y no las uso. Pero a mucha gente que hace lo mismo, después se desayunan con que tienen una deuda de una tarjeta que nunca usaron. Pero para ser sincera, en todos los casos que hemos llevado, no había ningún problema, siempre se anulaba. Ahí nos preguntan, ¿no? Por la ventanilla única federal. Sí, pueden hacer el reclamo por ahí, es un excelente sistema. En muchos casos se van a derivar a Coprec. Yo siempre recomiendo Coprec, porque para mí es un buen sistema, es gratuito, lo pueden hacer con o sin abogado, ¿sí? Es un buen sistema. Para resolverlo, está a disposición del consumidor, no te rías, Dios. Hoy nos vamos a portar bien, no vamos a criticar a nadie. Hoy es una charla objetiva. Los que nos escucharon en el vivo saben por qué. Pero bueno, sigamos con el tema. Diego. Sí, creo que, bueno, el tema de las cláusulas abusivas es un tema que genera mucha denuncia en defensa del consumidor. Justamente yo creo que lo más denunciado en defensa del consumidor son cláusulas abusivas y el incumplimiento del deber de información. El artículo 4 y el artículo 37. Creo que defensa del consumidor lo que más denuncia tiene son esos dos artículos. Pero la verdad es que a veces cuando uno se siente y le dice al abogado de la empresa, no, pero esta cláusula es abusiva, se te ríen en la cara, te dicen, bueno, sí, vos lo firmaste, el contrato es así, son todos los contratos así, listo, se tiene que cumplir. No hay nada que se pueda hacer, ¿viste? Pero sin embargo, la justicia no dice lo mismo. Lo que pasa es que no tenemos todavía esa conciencia en el ámbito quizás de Coprec, de las empresas, de decir, bueno, para evitarme un juicio trato de revertirlo. Es que sería muy difícil también, ¿no? Porque si te lo reconozco a vos, le tengo que reconocer a los 3 millones de personas que suscriben el plan. Yo siempre les doy el mismo consejo, ahí nos ponen que es una mafia lo de los planes de ahorro. La verdad que sí, a veces es el peor negocio que uno puede hacer, suscribir un plan de ahorro, porque lejos de ser un ahorro o de una conveniencia, lo que están haciendo es financiar a una empresa multimillonaria para que fabrique automóviles y los coloque de manera segura en el mercado. Esa es mi opinión. Diego. Acá hablan de por deuda de ingresos brutos por convenio multilateral cuando el servicio se presta. Bueno, deuda de ingresos brutos no es un tema de derecho al consumidor. No, lamentablemente no es un tema más contable, digamos, las deudas de ingresos brutos. Ahí, no sé, si algún contador por ahí nos está escuchando y nos quiere ayudar con la respuesta, pero no. Tenemos pendiente esa charla también sobre pequeños contribuyentes para poder ayudar a los consumidores que tienen dudas, ¿no? Bueno, ahí nos hacen otra consulta, Diego, no sé si lo querés leer, si no yo lo leo, como quieras. Léelo porque yo no sé. Sí. Dice, por un viaje que no se realizó por enfermedad, no me devuelven el dinero porque avisó con menos de 15 días y no le quieren devolver el dinero porque dicen que debía avisar con un mes de anticipación. ¿Es abusiva la cláusula? Sí, vaya a defensa del consumidor o al COPREC y bueno, y ahí hay que tratar de llegar a un acuerdo para que devuelvan el dinero. Si el viaje no se pudo realizar por este tema de la pandemia. Claro, ese es otro tema, pero acá dice que es por enfermedad. ¿Quién puede avisar con 30 días que se va a enfermar? ¿O con No, eso es imposible. por ahí Tampoco. que tenés que viajar? Sí, Sí. sería ridículo.
pero las aerolíneas suelen poner muchas cláusulas abusivas y las aerolíneas son un tema aparte porque ellos consideran que están fuera del marco de la Ley de Defensa del Consumidor, aunque en la realidad, en la práctica no es así, y siempre que me preguntan esto, pueden recurrir a COPREC, porque en COPREC, a partir del año pasado, la verdad que están asistiendo a las audiencias, eso hay que decirlo, y generalmente hacen ofrecimientos y todo, así que es una buena alternativa a lo que es el doctor Fleischmann. Vayan a COPREC y plantéenlo ahí a ver qué se puede arreglar en esos casos, si es cuestión de negociar a veces. Sí, a ver si alguna vez derogan el nefasto artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor, que se había derogado en el año 2008 y el Poder Ejecutivo lo vetó, esta derogación de este nefasto artículo 63 que excluye a los contratos aéreos de la Ley de Defensa del Consumidor. Los contratos aéreos deben estar en la Ley de Defensa del Consumidor. A ver si los diputados y senadores se ponen las pilas y de una vez por todas insisten en derogar este nefasto artículo. Sí, yo creo que acá hay una cuestión de lobby, una cuestión empresarial, digamos, que hace que no estén supuestamente incluidas, pero la realidad es que si se hace un planteo con una validez jurídica, con un fundamento, porque la realidad es que el derecho del consumidor no es una mera ley, ¿sí? No es una ley que está a la altura de la ley de aeronáutica, porque, claro, las aerolíneas dicen a mí, aplíquenme el código aeronáutico, como las empresas marítimas consideran que se tiene que aplicar la ley de navegación, pero la realidad es que la ley de defensa del consumidor es una ley que tiene sustento constitucional, artículo 42, con lo cual debería siempre estar por encima de cualquier otra normativa. Si todo lo que se llama el estatuto consumeril, las leyes del consumidor, tienen que estar por encima. Y no deja de ser un contrato de consumo, sino que es, ¿no? Seguro. Y los seguros dicen lo mismo, que se aplique la ley de seguro y no la ley de defensa del consumidor. Ahora están más o menos más aceptando. Yo creo que hay un mayor consenso y en ese sentido la Dirección de Defensa del Consumidor ha hecho mucho el año pasado porque las aerolíneas vayan a COPREC, que antes no iban, y eso hay que decirlo, lo han incorporado a partir del año pasado y hoy vos las citás y van. Antes te decían, no, yo no estoy alcanzada y no te queda otra que ir a la ANAC, que es un proceso administrativo que la verdad que yo mucho no lo recomiendo en realidad, o no te queda otra que hacerle una mediación privada, asumiendo los costos de la mediación privada, que COPREC te los dispone. Así que, recomendación. Sí. Exactamente. Convención de Brisbane. Lo de turismo. Bueno, lo que pasa es que sí, acá entran en juego muchas normas. Hay tratados internacionales de turismo, hay tratados internacionales de navegación, en materia de equipaje, un montón de cuestiones. Pero en lo que es nuestro país, para mí, esta es mi opinión y la que seguramente el doctor comparte, la Ley de Defensa del Consumidor y toda la normativa de consumo está por encima de cualquier otra normativa. Porque es un derecho constitucional. Y la Constitución, esto siempre lo enseño yo a mis alumnos, está por encima de cualquier otra norma. No hay discusión al respecto. No hay discusión. Bueno. Hay bueno, mucha, si no ¿hay alguna pregunta más? Sí, no sé si hay alguna pregunta más, creo que no. Pero bueno, creo que hablamos un poco de todo. Me parece que sería interesante el tema aeronáutico, trabajarlo, ¿no? En algún vivo, en el aeronáutico, en la navegación. A mí me encanta el tema de los cruceros para trabajarlo. Si quieren, les interesa, lo podemos charlar también. Sé que ahora, bueno, los viajes están un poco frenados, pero hay a la vez muchos reclamos por este tema. Y es un tema que no está mucho desarrollado también, ¿no? A nivel doctrinario. Ahí nos hacen una preguntita más. Bueno, respondemos esta, Diego, y si querés ya vamos cerrando este encuentro. Dice, sobre los contratos que se celebran a distancia, si tenían que enviar un producto, pero no lo envían, ¿cómo se reclama? Bueno, el incumplimiento. Diego, ¿querés contestar? Se reclama el incumplimiento en defensa del consumidor. La empresa va a tener que demostrar que lo mandó y que el consumidor lo recibió, pues puede ser que el correo se haya quedado con el producto. La empresa va a tener que demostrar que el consumidor lo recibió, y que recibió el producto pedido, porque a veces le mandan cualquier cosa dentro de una caja y no lo que uno pidió.
Sí, a veces no coinciden. ¿Te acordás las ovejitas? Eran las del año pasado, las que se habían difundido un montón, ¿no? Que no tenían nada que ver con lo que se publicó. No, muy gracioso. A veces pasan cosas que la verdad que hay que reírse para no llorar, porque la verdad que pasa muchísimo esto de las demoras, sobre todo cuando hay contratos a distancia. Mira, primero, antes que nada, yo digo reclamarle a la entidad, hagan valer sus derechos, plantéenlo, hagan referencia así al incumplimiento contractual y a las acciones que ustedes tienen como consumidor. Decir, bueno, a ver, vos me prometiste esto, no lo entregaste, bueno, acá hay algo, hay un daño que se me está generando. Este daño yo lo puedo reclamar, hacérselo saber, que sepan que ustedes saben, ¿no? Eso es importante. Y a partir de ahí reclamar también en defensa del consumidor, sí. Y Bueno, bueno, ahí nos bueno, saluda, Sergio, un placer. Bueno, gracias por escucharnos a todos en esta charla. No sé si hay alguna otra pregunta más. me parece que no. Creo que no. Bueno, cualquier duda, igual consulta que tengan, nos las pueden mandar por privado, por chat, por donde quieran. Ah, la causa de despegar, nos preguntan, causa de despegar en trámite, lamentablemente lento, pero bueno, de a poquito esperemos que por lo menos la justicia escuche. Creo que el fallo de cámara que hemos tenido hoy favorece de alguna manera a los usuarios como turistas hipervulnerables. Sí, fue el primer fallo que lo confirmó esta resolución de la Dirección de Defensa del Consumidor. Así que bueno, los que tienen causas se pueden agarrar un poco de ahí para fundamentar. Y desde ya, dudas, consultas, lo que necesiten, nos pueden escribir, estamos a disposición. ¿Sí? Diego, no sé si Bueno, quieres más. no, hasta la próxima, Gisela. Le mando Bueno, saludos a todos los que nos están viendo y bueno, y gracias, un saludo para vos, Gisela. Hasta la gracias próxima. por los lindos comentarios y por escucharnos siempre. Y la verdad, un placer estar acá con vos, Diego, también. Y bueno, prepararemos algo para el próximo. La verdad que a veces se complica, lo hacemos ay, no me sale la palabra, como con mucha entrega a este tipo de charlas que hacemos. La verdad que a veces tenemos días difíciles, de un montón de trabajo y demás, pero siempre nos hacemos este lugarcito para poder charlar Con sobre mucha pasión le mucha ponemos. pasión. Ahí está, esa es la palabra, no me salía. Ya a estas horas estoy fuera de juego. Así que bueno, les deseo a todos un lindo fin de semana y muchas gracias de nuevo y gracias a vos, Diego, por todo como siempre. Chao, hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao.